Bueno, muchas gracias. No sé si te van a decir muchas gracias a Federico por invitarme, pero creo que sería demasiado. Pero es realmente un verdadero placer compartir este panel con Ilan y Rodrigo. Ustedes saben que con Ilan nosotros compartimos el mismo asesor de tesis en MIT, también con José de Gregorio. De hecho, en un par de meses nos estamos juntando todos los alumnos de Rudy en Santiago de Chile para honrarlo, ¿no? Una persona realmente extraordinaria, así que hace mucho tiempo que tenemos una relación que viene también de ese vínculo. Y Rodrigo estudiaba en Cambridge en el momento que nosotros también con Pepo estábamos en Cambridge, pero él era de Harvard, ¿no? Así que a alguna fiesta lo llegamos a invitar, pero también lo conozco. Así que un gran placer poder compartir este panel con estos dos amigos. Yo voy a dividir mi presentación en dos partes. La primera es contar un poquito cómo ha sido el proceso de nuestro trabajo en el Banco Central, yo diría hasta este momento, y una segunda parte que es qué es lo que aprendí de estas jornadas para nuestro trabajo y para las decisiones que tenemos que tomar en este momento. Así que voy a arrancar un poco con dónde arrancamos nosotros a fin del año pasado, y yo diría que enfrentábamos en lo monetario, cinco desafíos con los que teníamos que lidiar y que teníamos que atender. El primero es que cuando llegamos teníamos un proceso de evolución de la cantidad de dinero realmente muy acelerado. La cantidad de dinero estaba creciendo aproximadamente a un 45% en el número interanual. Ustedes saben que la política monetaria opera con rezagos. Entonces ya arrancábamos la gestión con, de alguna manera, una mochila que era una expansión monetaria muy fuerte en los 6 meses anteriores. El segundo es que, como ustedes saben, Cambiemos había hecho su campaña electoral sobre la base de la unificación cambiaria. Habíamos decidido que un pilar fundamental de la normalización de la economía argentina era que Argentina tenía que tener un mercado cambiario unificado. Lo veíamos absolutamente central. Desde que Argentina había puesto el cepo cambiario en 2011, la economía había dejado de crecer, con lo cual era algo que había que corregir, pero que a su vez iba a implicar un reacomodamiento del tipo de cambio que terminó siendo aproximadamente, en términos nominales, del 60%. El tercer desafío para la política monetaria es que también se requerían cambios en precios relativos. El tema de las tarifas, la eliminación de impuestos como las retenciones, que también generan un cambio en el precio doméstico, en algunos productos muy importantes. Entonces, eso también nos generaba un desafío adicional en términos de la evolución de precios en el corto plazo. Y después dos temas más que son quizás un poquito más específicos del mercado monetario, pero que no por eso eran menos importantes. El primero era que teníamos un pasivo contingente muy grande de operaciones de futuro, en la cual el Banco Central se había involucrado, que obviamente iban a generar un pasivo monetario asociado a la unificación cambiaria. En realidad eso terminó siendo aproximadamente el 10% de la base monetaria, así que teníamos que lidiar también con eso. Y finalmente una cosa que también estaba ahí, que no sabíamos bien cómo cuantificar. Se había hablado muchísimo de esto entre los economistas en la campaña, que era qué iba a pasar con la demanda de dinero. Porque el cepo cambiario, de alguna manera, también encepaba a la gente en términos de tener demanda de dinero y demandar demanda de dinero. Y entonces, dado que la campaña y el objetivo era unificar el mercado cambiario y darle libertad a la gente para que pudiera tener los activos que quisiera tener, iba a haber un impacto sobre la demanda de dinero que era muy difícil de cuantificarlo. El staff técnico del Central, de que acá lo estoy viendo a quien hizo el cálculo, ha estimado esta caída en aproximadamente medio punto del PIB, ¿no? Pero en ese momento no sabíamos. Entonces, teníamos una serie de factores que de alguna manera hacían el desafío de hacer una transición a una economía mucho más normalizada en su funcionamiento, pero que desde el punto de vista de la política dinámica y de política monetaria y la dinámica de precios tenía sus temas para... ¿Cuál fue el resultado de esto? Antes de contarles un poquito cómo lo encaramos a este tema, yo diría que si uno toma desde el periodo de diciembre a julio, el resultado de todos estos reacomodamientos y ordenamientos, que como decía implicó un movimiento del tipo de cambio del 60%, bueno, en términos de las tarifas con porcentajes aún más elevados, implicó sumarle a la inflación tendencial que la Argentina traía el año pasado unos 12 puntos. Es decir, que todo este proceso se logró hacer
Claro, bueno, cuando uno piensa en el 3% de Rodrigo, uno dice, bueno, 12% parece mucho, pero considerando los desafíos y considerando la dinámica, 12% es lo que se le agregó a la inflación en esos 8 meses, es decir, en el ciclo completo hasta que Argentina de alguna manera volvió a esa inflación promedio que traía el año pasado, que después, como sabemos, en agosto incluso se fue por debajo. Eso es para la economía nacional. Si tomábamos simplemente, y estoy hablando de en este caso de la economía, de la inflación núcleo, es 12% sobre la inflación núcleo, en Ciudad de Buenos Aires 13%, prácticamente el mismo porcentaje. Si estuviéramos hablando del nivel general, habría que agregarle 3 puntos a la inflación, que fue básicamente el efecto del reacomodamiento de tarifas, y 8 puntos en capital, en la Ciudad de Buenos Aires, porque ustedes saben que el reacomodamiento de tarifas fue muy focalizado en Ciudad de Buenos Aires. Pero yo diría que básicamente 12, 13 puntos a la inflación núcleo es lo que hubo que sumarle como parte del proceso de acomodamiento, como decía. Lo hicimos básicamente con 4 componentes. Un componente que fue instantáneo, un componente que fue el día 1 o el día 4, un componente que fue los primeros 3 meses y un componente que empezó a nacer a partir de los 4 meses. El componente que fue instantáneo fue que pasamos a un Banco Central que iba a decir la verdad. O sea, el Banco Central había perdido incluso ese valor. O sea, el decir la verdad es un elemento central de la construcción de la confianza. Entonces, si un Banco Central te dice que la inflación es la mitad de la que es muy difícil construir la confianza. Entonces, en el momento instantáneo, dijimos nosotros vamos a hacer un Banco Central que va a hablar siempre la verdad. Esto da un poquito de escozor y un poquito de calor contándolo delante de gente que es de otros países, pero la realidad es que esa es la situación y que por supuesto se extiende no solo al Banco Central, sino a todo el gobierno. El segundo fue la eliminación del cepo cambiario, que lo hicimos al tercer o cuarto día de gestión. Yo lo comentaba ayer cuando empezamos que la reunión para desarmar el cepo empezó a las 12 del mediodía, terminamos a las 2 de la mañana, porque básicamente esto es como una bomba, hay que decir, bueno, qué cables corto para que esto no pase nada, ¿no? Así que bueno, estuvimos básicamente 14 horas viendo qué cables, lo hicimos de una manera donde lo que se hizo en un momento inicial fue liberar todos los flujos en el mercado cambiario, pero no así los stocks. Los stocks se fueron liberando paulatinamente en los meses subsiguientes y el proceso terminó de completarse el 3 de agosto, en el cual terminó de ser liquidado definitivamente con las últimas medidas el cepo cambiario. Pero bueno, fue una operación compleja desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista normativo. Este era un andamiaje muy complejo desde el punto de vista regulatorio, que bueno, yo creo que acá la verdad que tuvimos un apoyo nuevamente del staff y del equipo del Banco Central que fue absolutamente superlativo. Sin ellos claramente no lo hubiéramos podido hacer. Después, como yo decía, veníamos con una cantidad de dinero muy lanzada. Los primeros 3 meses el objetivo central fue básicamente eliminar los excedentes monetarios. Entramos en un proceso básicamente de absorción monetaria muy significativo. Y este es un proceso que duró todo diciembre, todo enero y yo les diría virtualmente todo febrero. Para fines de febrero nuestros análisis decían que habíamos más o menos acomodado el mercado monetario y ahí hicimos la transición empezamos la transición a las metas de inflación, poniendo la tasa de interés como elemento referencial de la política monetaria, haciendo que los agregados monetarios fueran endógenos. Ofrecimos comprar y vender nuestro instrumento de regulación monetaria, que eran las LEVACA 35 días, a esa tasa de interés, así que cualquier excedente de liquidez que hubiere respecto a esa tasa era absorbido o era devuelto a través de las intervenciones en el mercado primario y secundario. Eso arrancó el 1 de marzo del 2016, sabíamos que teníamos el recomendamiento de precios relativos por delante y pusimos una posición de política monetaria durísima, pusimos la tasa de interés en 38%, o lo que nos pareciera correcto en ese momento para dar una fuerte señal, y dijimos que en septiembre del año 2016, desde septiembre de este año, íbamos a anunciar
formalmente la convergencia de metas de inflación, cosa que vamos a hacer en este mismo salón el lunes que viene, que va a ser una presentación básicamente de lo que se llama el Operational Framework, el marco operacional con el cual va a estar trabajando el régimen de metas de inflación a partir de entonces. Una decisión que para nosotros fue facilísima fue que íbamos a ir a metas de inflación y que no íbamos a usar otros mecanismos de anclaje de expectativas en la economía, por ejemplo el tipo de cambio, eso lo descartamos. Bueno, recién Rodrigo lo decía, ¿no? Cuando hay falta de credibilidad y anclaje del tipo de cambio, hoy tenés que subir la tasa de interés, justo la política monetaria se te convierte totalmente procíclica, pero la verdad que no tuvimos que hacer mucho análisis de eso porque tenemos la experiencia de Argentina. Argentina está llena de programas de estabilización que se fundamentaron en usar el tipo de cambio como ancla, en vez de focalizarse en lo que para nosotros verdaderamente es concentrarse en la tasa de inflación y dejar que ese tipo de cambio pueda actuar, como decía Rodrigo recién, como un shock absorber para la economía, como bueno, ellos lo vivieron en la crisis asiática, ¿no? Ahora, estos fueron los 4 pasos, ¿no? La verdad, la eliminación del cepo, la absorción de los excedentes y generar un marco monetario que genere cierto marco de referencia, ¿no? La gente empezó a hablar de las LEVAX, la gente empezó a decir, espero que esto es lo que va a ocurrir, empezamos a definir expectativas de inflación, empezamos a generar un cono de certidumbre respecto a la evolución futura de las variables monetarias. Por supuesto se ha hablado mucho y tanto lo dijeron tanto Ilan como Rodrigo y se dijo ayer en varios de los paneles, esto requiere en algún punto alguna coordinación con el Ejecutivo y con la política fiscal. Hubo muchísima coordinación y sigue habiendo muchísima coordinación. Por lo pronto, coordinamos las metas con el objetivo común de llegar a una inflación del 5% en el año 2019. Un segundo elemento de coordinación absolutamente central que fue el canje de letras. Esto quizás pasó un poco desapercibido, pero lo hicimos en diciembre, donde el Ejecutivo básicamente nos hace un canje por el cual nos cambia unos activos que tenía el Banco Central que se llamaban letras intransferibles, que como su nombre indica eran intransferibles, por verdaderamente bonos con valor de mercado. Esto ha sido un esfuerzo fiscal extraordinario que ha hecho el Ejecutivo para consolidar la hoja de balance del Central, que básicamente le ha implicado al Ejecutivo hacer pagos este año de aproximadamente cerca de $1.000 millones al Banco Central para justamente consolidar su hoja de balance. Y me parece que esto tampoco ha sido un tema que ha sido muy discutido, muy reconocido como el esfuerzo de apoyo del Ejecutivo hacia la tarea de desinflación. El segundo tema que también sabíamos que teníamos que resolver conjuntamente con Hacienda era, bueno, cómo acotar la dominancia fiscal, habiendo elegido una trayectoria, conjuntamente una trayectoria gradual. Entonces, transferencias del Banco Central de manera decreciente iba a haber respecto al Ejecutivo, pero teníamos de alguna manera que definirlas y acotarlas. Y ahí se decidió básicamente definir un monto nominal de transferencias, que ustedes saben, en el año 2016 fue definido en 160.000 millones de pesos y como que quedó definido ese valor, lo dijimos a principios de enero y es un número que se ha mantenido ese compromiso absolutamente incólume. Y después está, por supuesto, el trabajo que hemos hecho para el presupuesto 2017, que define estas variables de cara al año 2017, ya lo tienen ustedes, está publicado, los vamos a discutir en detalle el lunes que viene. Simplemente como pie de página habrán notado, no lo vi escrito en absolutamente ningún medio, que por ejemplo desapareció toda la utilización, todos los mecanismos de utilización de reservas del Banco Central como dentro del presupuesto nacional, que había sido histórico durante los últimos 10 años anteriores. Eso está totalmente desaparecido. Bueno, eso es coordinación entre el Banco Central y el Ejecutivo. Yo quiero enfatizar, yo creo que el gobierno tenía 4 grandes objetivos económicos para este año, que era la eliminación del cepo cambiario, la resolución del problema de los holdouts, la reducción de la tasa de inflación y la reducción de la presión impositiva sobre Argentina. Y creo que efectivamente está logrando los 4. Es cierto que obviamente aparece un Banco Central independiente, ¿no?, que toma decisiones. Esto ha sido como una cosa bastante que lo ha encontrado la sociedad, como se ha sorprendido un poco, ¿no? Pero la verdad que se ha llevado un poco al extremo. Yo, por ejemplo, en el caso de Argentina, nosotros tenemos un escritor muy famoso que se llama Jorge Luis Borges, ¿no? Y Jorge Luis Borges tiene un
cuento muy interesante que se llama Pierre Menard, autor del Quijote. Entonces, en el cuento Pierre Menard, autor del Quijote, es un señor que dice, me voy a transformar en Cervantes, voy a pensar a ver cómo es Cervantes, cómo voy a ser Cervantes, bueno, y vive la vida de Cervantes y entonces escribe el Quijote. Pero lo que es muy interesante del cuento de Borges es que entonces está el texto de un párrafo del Quijote escrito por Cervantes y un párrafo del Quijote escrito por Pierre Menard. Claro, y los dos párrafos son exactamente idénticos. Y entonces Borges explica la diferencia entre los dos párrafos, ¿no? Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque entonces yo digo que la inflación fue 4, 3, 2, 1, después el ministro de Hacienda dice que la inflación fue 4, 3, 2, 1, y después se discute por qué fueron diferentes las dos cosas que dijimos. Así que bueno, en fin, digamos, esto de la independencia se ha tomado... Quizás se ha llevado, ¿no? Y además cambiamos figuritas. ¿Vos qué dijiste? ¿4, 3, 2, 1? Sí, 4, 3, 2, 1. ¿Y vos qué dijiste? 4, 3, 2, 1. Sí, 4, 3, 2, 1. Pero bueno, en fin. Así que, en fin. Bueno, paso entonces, eso es un poquito lo que les quería contar de cómo ha sido la evolución y vamos a seguir hablando de esto el lunes que viene cuando hagamos la presentación les decía yo, del Operational Framework de metas de inflación el lunes. ¿Qué cosas aprendí en las presentaciones de estos días? Son 4 puntos o 4 reflexiones que quiero hacer. La primera es que creo que tenemos que volver a pensar por un segundo por qué queremos desinflar. ¿Por qué queremos una economía sin inflación? Y yo diría que hay 2 elementos centrales. Uno es el distributivo, es decir, el impuesto inflacionario es un impuesto que le pega más a la gente que tiene menos recursos en la economía. Entonces hay un elemento ético, moral y de redistribución del ingreso, por lo cual es fundamental bajar la tasa de inflación. Pero también de crecimiento, porque cuando nosotros ayer repasamos, José contaba y Rodrigo contaba el proceso de desinflación. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que el proceso de desinflación de Chile se dio en lo que Rodrigo calificó como la década de oro o la época de oro de crecimiento de Chile. El caso de Israel, que también lo hablamos ayer, es notable. Israel logra bajar después de 20 años de inflación crónica, su inflación a principios de los años 90, y tiene un proceso de crecimiento absolutamente exponencial y extraordinario a partir de ese momento. Entonces, hay un elemento de crecimiento muy fuerte que está acá. Lo que se juega es en la construcción de un sistema económico que empiece a funcionar y que permita un crecimiento económico genuino, donde pongamos la cabeza en las cosas que vimos, por ejemplo, en el panel exactamente anterior. Cómo mejorar, cómo reducir costos, cómo proyectarnos hacia adelante y que no estemos hablando sobre la inflación. Entonces hay un tema de equidad y también es difícil ver eso que se llama el sacrifice ratio. ¿Cuál es el costo? Si de lo que estamos hablando es pasar a una economía sin inflación, y una economía sin inflación es una economía con crecimiento de manera estructural. Entonces, me pareció que las experiencias que se comentaron básicamente nos hacen más conscientes de la importancia de que la economía argentina o cualquier economía tenga una baja tasa de inflación. El segundo punto tiene que ver sobre cómo coordinamos. Y yo acá quiero rescatar un punto muy particular de la presentación que se hizo ayer sobre Israel. Ustedes vieron que Israel tenía una banda cambiaria. Israel comparte algunas de las características con Argentina, por ejemplo, el tema que la gente piensa contratos inmobiliarios en dólares. Mostró Carnite muchos gráficos de cuántos contratos eran dolarizados, una inflación crónica durante mucho tiempo. Entonces, en un primer momento tenían una banda cambiaria y trataban de mantener la inflación o trataban de usar el tipo de cambio de alguna manera como ancla. Y en un momento, creo que fue por allá por principios de los 90, cambiaron el enfoque y básicamente dijeron, no, nos vamos a olvidar del tipo de cambio. Entonces, en vez de tener una banda donde el tipo de cambio es un ancla, el tipo de cambio va a fluctuar en torno a una tendencia. Esto nos explicaba Carnita ayer. Y la tendencia era, en algún sentido, la meta de inflación. Entonces, la sociedad en un momento empezó a dejar de pensar tanto en el dólar
y empezó a pensar por qué la pendiente era la pendiente, y la pendiente era la meta de inflación, y entonces empezó a pensar en inflación. Y cuando uno mira la historia, espero no equivocarme, Carnit, en la descripción, ahí se produce sí, finalmente el derrumbe, porque ahí eso fue la coordinación. La coordinación fue entender que esa era la variable que era importante. Entonces, claro, uno dice, ¿cómo coordinamos? ¿Y qué coordinamos? ¿Quiénes coordinan? Bueno, coordinemos en lo que tenemos que coordinar, que es la tasa de inflación. Entonces, pongamos el foco. Y creo que Israel nos enseña, en un caso muy concreto, que justamente el foco hay que ponerlo allí. La tercera referencia tiene que ver con la velocidad, que es un tema que también discutimos en Argentina. ¿Qué tan rápido o qué no tan rápido? Yo creo que es un debate que se hace, por ejemplo, muy a la ligera. Por ejemplo, acá se menciona muchas veces el caso colombiano, que Colombia tardó unos 10 años en desinflar, pero sin reparar que Colombia tenía un marco institucional donde tenía una indexación 100% legal. Me comenta José Uribe, el presidente del Banco Central de Colombia, que llegaba el 31 de diciembre y todos los precios tenían que subir la inflación pasada, por ley. Entonces es un contexto que hace mucho más difícil la desinflación. Pero fíjense estos números que nos revelaron entre ayer y hoy. Chile, el gran proceso de desaceleración se hace en 4 años. Entre el 91 y 95. Entre el 90 y el 94, en 4 años. Lo cual me deja muy tranquilo, porque nosotros hemos planteado un proceso de desinflación que también es en 4 años. Pero además, sin la restricción de indexación legal, porque Argentina, ustedes saben, a principios de los años 90, justamente como resultado de una historia de muchísima inflación durante muchísimos años, la ley de convertibilidad prohibió la indexación, y es lo único que persiste de la 3 minutos, perfecto, ya termino. Es lo único que persiste de la ley de convertibilidad. Y lo sostuvimos, tanto el partido gobernante como los que nos tocó en ese momento estar en la oposición, sostuvimos y defendimos, y a mí me tocó hacerlo en el Congreso, la no indexación, que no volviéramos a instalar la indexación a pesar de que los precios habían subido muy fuertemente durante esa década. Entonces, Chile lo hizo en 4 años con indexación. Pienso que es realista decir que lo podemos hacer en 4 años sin indexación. Comentaba Arminio ayer que cuando él introdujo las metas de inflación en Brasil, él básicamente se puso como objetivo tener la inflación de 1 dígito a los 15 meses que había arrancado. Me comentaba después en la cena que bueno, ellos venían de una inflación mucho más baja, querían anclar y volver rápidamente, pero también es un elemento. Y el tercer punto, que también lo comentaba ayer en la cena, porque realmente me ha impactado mucho, es esta idea que también comentó Carnit, que 10 años antes, si a ella le hubieran preguntado que el desafío del Banco Central de Israel hoy sería no poder llegar a la meta por estar por debajo, hubiera sido una cosa inverosímil en su momento. Entonces, lo que quiero decir es que los cambios, si se hacen las cosas bien y se hacen con consistencia y se hacen con coherencia, los cambios pueden llegar a sorprendernos porque pueden ser mucho más rápidos, como fueron mucho más rápidos y sorprendentes para estos amigos que nos han visitado y han tenido la gentileza de contarnos su historia. Lo decía Stefan hoy, él decía, acá lo noté, el cash era el 39% de las transacciones y en 4 años pasó a ser el 23%, también ellos sorprendidos la velocidad de los cambios, ¿no? Por supuesto, no es una cosa de semanas, no es una cosa de meses, pero no es una cosa de décadas, una cosa de ser coherentes durante unos cuantos años. Y el otro tema que me pareció importante, y sobre esto hizo bastante énfasis Raghuram Rajan ayer, hay un cambio, sí, estructural que se da con las metas de inflación, es que vamos a una economía con tasas de interés real positivas. Las necesitamos para bajar la inflación, pero las necesitamos en estado estacionario, porque la única manera de tener crédito es que haya alguien que quiera ahorrar en el sector financiero. Y tuvimos los 2 paneles de la tarde que básicamente mostraban cómo Argentina es un país que tiene una capacidad de ahorro muy significativa, que no difiere en lo más mínimo respecto a la del resto de los países, pero donde la intermediación a través del sector financiero es realmente mínima respecto a la que tienen los países de la región o los países con las mismas tasas de ahorro. Y no es absolutamente ninguna sorpresa por qué se produce ese fenómeno. Ahora, la tasa de interés real positiva no solo va a cambiar
la cabeza del depositante que va a confiar y nos va a permitir intermediar ese ahorro. Como yo digo, cuando alguien tiene $1 en una lata, invertido al menos 2%, porque la inflación internacional le va licuando el valor de ese dinero, imagínense ese dólar o equivalentemente un peso en el sector financiero que se lo puede prestar a una pyme que está dispuesta a pagar el 5, 6, 7%. Quiere decir que esa pyme o esa empresa produce valor por más del 5 o 6%. Entonces estamos desperdiciando 8 o 9 puntos por ciento por año de retorno de ese ahorro totalmente malgastado para la sociedad porque no lo intermediamos a través del sector financiero. Ahora, esto ha generado mucho nerviosismo porque, claro, y esto lo dijo cuando hablaba de economía política Ryan ayer, hay gente que sí tenía acceso a ese financiamiento barato. Arminio usó la palabra, el sector financiero parásito de la inflación, creo que fue, Arminio, la palabra que usaste, pero parte de ese impuesto inflacionario que cobraban los bancos, que lo transferían en alguna parte en créditos a tasa de interés real negativa, generan un diseño y un funcionamiento de las empresas que es totalmente y radicalmente diferente del que ocurre cuando la tasa de interés real es positiva. Doy simplemente un ejemplo. Cuando uno tiene tasa de interés real negativa, acumular inventarios es un centro generador de ganancias para la empresa, porque uno compra un activo real que se mueve a la inflación y paga un costo financiero para eso que está por debajo de la inflación. Cuando la tasa de interés real es positiva, entonces deja de ser un centro generador de ganancias para ser un centro de costos y uno tiene que readecuarse totalmente cómo funciona en términos de la logística de inventario. Así que se van a producir cambios realmente significativos. Ahora, si no le pagamos al depositante una tasa de interés real positiva, hagamos todo el mambo jumbo que querramos, pero no vamos a tener depósitos y si no tenemos depósitos no vamos a tener créditos y me parece que sobre todo en la presentación de Raúl eso quedó muy claro ayer. Termino simplemente con la otra y con esto termino. La imagen que me queda es la de un círculo virtuoso que es posible, porque es un círculo virtuoso donde lo que he visto es que las bajas de inflación, las experiencias que nos compartieron, siempre generan un aumento en la productividad de las economías. Una baja en la tasa de inflación hace que los precios sirvan, entonces las curvas de demanda se vuelven mucho más elásticas. Cuando uno tiene mucha inflación, el consumidor no busca. No sabe ni siquiera cuántos son los precios, entonces aumenta el poder monopólico de la cadena de distribución. Simplemente, no porque nadie es malo, ni porque nadie opere diferente en otro contexto, simplemente porque pierde poder informativo el consumidor. Y los riesgos caen a medida que baja la tasa de inflación y eso permite que nos animemos a consumir, nos animemos a invertir, sobre todo, que es lo más importante. Así que yo creo que estamos en ese camino. Creo que este seminario ha dejado, por lo menos para nosotros que estamos acá, que lo hemos encarado con muchísima humildad, escuchar a aquellos que ya transitaron el camino que tenemos que transitar nosotros y que creo que tienen muchísimo para enseñarnos. Muchas gracias.